Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre la renta fija, en especial sobre el high yield y con una atención también a Estados Unidos y Europa sobre todo. Para ello tenemos el placer de contar con Elena Delfino. ¿Qué tal, Elena? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. También tendremos el placer de escuchar a Antonio González. ¿Qué tal, Antonio? Muy buen, Juan, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por vuestra presencia. Bien, me gustaría empezar, ¿no?, contigo, Antonio, y bueno, ante las subidas de tipos de interés que hemos vivido este año, sobre todo por parte de la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo a otra velocidad, y después de las fuertes caídas experimentadas en todo 2022 en este mercado, me gustaría preguntarte si consideráis que ya hay buenas oportunidades de inversión en high yield frente a lo que es el investment grade y bonos soberanos. Pues efectivamente, después de muchos años de intervenciones por parte de los bancos centrales, pensamos que hay buenas oportunidades en todo el espectro de renta fija, ¿no? Si nos fijamos en el high yield, es cierto que, bueno, nuestra experiencia es una clase de activo que da cierto respeto en España, ¿no?, que se asocia con mucho riesgo, pero, y bueno, por lo general está infraponderado en lo que es la asignación de activos tanto de cliente institucional como de cliente minorista, cuando la rentabilidad ajustada a riesgo es muy interesante. De hecho, bueno, hay compañías que conocemos todos, como puede ser NH o Meliá, que emiten bonos de high yield y que nadie piensa que, bueno, que vaya a hacer un impago. Pueden ser empresas apalancadas, pero que tienen muchos activos inmobiliarios detrás y nadie piensa que pueda hacer un impago, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las tres clases de activos que comentabas, si nos fijamos en las rentabilidades en lo que llevamos de 2022, algo paradójico o contraintuitivo que estamos viendo es que los bonos soberanos y el investment grade han caído más que todo lo que es la parte de high yield. Esto, bueno, se puede explicar en parte por la duración de los bonos y en parte también por el colchón que aporta el diferencial de crédito, el mayor diferencial de crédito que tiene el high yield. Geográficamente, si pensamos en Europa versus Estados Unidos, desde AXA Investment Managers estamos más positivos en Estados Unidos, en parte porque pensamos que la recesión que puede venir en Europa puede ser más fuerte, puede ser más pronunciada. Por otro lado, la Reserva Federal está mucho más adelantada en cuanto a la política monetaria. Han subido de forma más rápida y de forma más agresiva los tipos, por lo tanto, creemos que no le queda tanto recorrido al alza como le puede quedar en Europa. Además, Estados Unidos está mucho más aislada en cuanto a todo el ruido geopolítico que estamos viviendo aquí, en cuanto también la crisis energética que tenemos aquí en Europa. Y además, una característica importante del mercado de high yield es que es un mercado muy doméstico, es decir, que la mayoría de los beneficios de las compañías de high yield vienen de Estados Unidos, es decir, tiene poca exposición a lo que son los mercados internacionales. Entonces, bueno, si bien es cierto que los niveles de treasuries y de bonos soberanos y de investment grade son interesantes, con unas TIRs de alrededor del 9% de media en el mercado de high yield, pensamos que son muy atractivas, especialmente por dos motivos, ¿no? El primero es que el coste de cobertura se ha disparado, precisamente por esto que comentábamos de la diferencia entre tipos en Europa y en Estados Unidos, está casi en torno al 3%. Entonces, para un inversor europeo que piensa en euros, es un coste bastante elevado que hay que tener en cuenta y con las mayores tires del high yield, se compensa con creces, ¿no? Por otro lado, si nos fijamos en lo que es el mercado en general de high yield americano, se mantiene muy sólido. Por un lado, el apalancamiento de las compañías es bastante bajo. Por otro lado, los ratios de cobertura de intereses, por ejemplo, es el nivel más elevado desde que se tiene el registro. Por lo tanto, las compañías están muy bien posicionadas para pagar los intereses de su deuda. Y bueno, frente a otras crisis de deuda que se han vivido, ¿no? Por ejemplo, bueno, la gran crisis financiera, la calidad del mercado de high yield, la calidad media ha aumentado mucho. Sin embargo, en el mercado de investment grade ha ocurrido lo contrario. Además, bueno, el sector que más ha sufrido históricamente en otras crisis ha sido el sector energético, ¿no? Que, bueno, por razones obvias pensamos que en este momento
no va a ocurrir lo mismo. De hecho, ha sido el gran beneficiado, ¿no?, de momento a nivel sectorial. Por último, comentar el nivel de diferenciales, que es una pregunta que nos hacen mucho. Si van a aumentar los diferenciales o no van a aumentar los diferenciales. Bueno, nosotros pensamos que es probable. Es decir, nuestro escenario base es que la recesión va a ser una recesión suave en Estados Unidos, y si realmente viésemos un deterioramiento de los fundamentales de las compañías y del mercado en general, la reacción lógica sería que la Reserva Federal empezara a bajar tipos o por lo menos cortase las subidas de tipos. Por lo tanto, lo que estás perdiendo por la ampliación del diferencial de crédito es probable que lo ganes por la parte nominal. Es muy complicado que el movimiento sea simétrico, ¿no? Es decir, que compense totalmente la parte del diferencial con la parte nominal, pero aún así es una mecánica, una dinámica que tenemos que tener en cuenta y que nos parece muy interesante en este momento también. Muchas gracias, Antonio. Como bien decías, ¿no? Esas oportunidades que se encuentran ya en Estados Unidos y ese escenario base sobre una recesión que podría ser leve. Me gustaría pasar a preguntar a Elena, en este caso, ¿no? ¿Qué perfil de empresas, sectores o mercados pueden ser más atractivos para invertir en renta fija de alto rendimiento en este contexto? ¿Podemos encontrar más oportunidades en este sentido? Por supuesto. A ver, las rentabilidades por encima del 8 o 9% han sido escasas en los últimos 10 años y históricamente han dado oportunidad en los años posteriores, en los años siguientes, de brindar rendimientos por encima de la media para los inversores en renta fija high. Es verdad que los rendimientos son muy atractivos, pero esta perspectiva económica es un poco desafiante para en los próximos meses, y el entorno justifica un fuerte enfoque, un atento análisis de las características de cada bono que queremos comprar y básicamente el equilibrio riesgo-beneficio que cada bono te ofrece como inversor. Por ejemplo, ahora nosotros estamos encontrando buenas oportunidades para agregar a la cartera en empresas de mayor calidad, con fundamentales muy estables, con fundamentales estables en su apalancamiento. También estamos encontrando más oportunidades para invertir en bonos a corto plazo, ya que ofrecen casi tanto rendimiento como el mercado general, en términos con la mitad de la duración. Y claramente eso te ofrece menos riesgo de volatilidad en los próximos meses de cara a una posible subida de tipos. No estamos mirando expresamente sectores específicos. En general nos gusta más elegir las mejores empresas que nos gusten en general en el mercado, pero sí que es verdad que en general hemos estado reduciendo exposición a algunos segmentos más cíclicos y agregando sectores más defensivos que nos ofrecen un valor relativo más atractivo. A nivel de región, estamos ahora sobreponderados a empresas europeas porque en base a bastantes opiniones de valor relativo. Las valoraciones high yield de empresas europeas se muestran bastante baratas frente a Estados Unidos, y es verdad que pues, si por un lado las perspectivas económicas de Europa son un poquito más difíciles que Estados Unidos, pero pensamos que eso ya se refleja en las valoraciones con precios de bonos más bajos y diferenciales más elevados comparado con Estados Unidos. Seguimos infraponderados en mercados emergentes porque al final, dado el aumento de los riesgos en los mercados emergentes, queremos evitar problemas de crédito en este segmento y esto ha sido uno de los impulsores claves de nuestra rentabilidad en los últimos meses. Creemos que no es el momento de bajar de calidad, como comentaba al principio, en bonos triple C, que son los más como que llevan más riesgo, empresas que tienen un rating de triple C, y seguimos monitorizando el mercado claramente de triple C por si hubiera alguna dislocación en el crédito de menor calidad y podamos entrar a niveles de precios muy atractivos, pero de momento nos enfocamos más en single A, B o doble B.
y creemos que, como justamente comentaba Antonio, es un buen momento, aunque los obstáculos económicos persistirán en 2023, es un buen momento para entrar en bonos de alto rendimiento porque ofrecen justamente oportunidades atractivas que no han ofrecido en los últimos 10 años. Gracias, Elena. Como bien decías, ¿no? La importancia, sobre todo, de, a pesar de ser high yield, siempre los fundamentales son muy importantes, que no hay que dejar de lado eso, ¿no? Volviendo otra vez con Antonio, y al hilo de lo que comentaba antes, ¿no? Después de las fuertes alzas de tipos que se han visto durante todo este año en Estados Unidos y en Europa, se ha abierto, ¿no? Como comentábamos antes, una ventana de oportunidades en renta fija. Bien, y ahora que se empiezan a descontar subidas de menor agresividad en las próximas reuniones de la Fed y una posible rebaja de tipos en la segunda mitad de 2023, ¿creéis que es el momento de ir alargando la duración en las carteras de renta fija? Pues desde AXA Investment Managers pensamos que a corto plazo no. Coincido con Elena que, bueno, si bien en otras clases de activo, como puede ser investment grade o bonos gobiernos, pues, estamos más positivos en cuanto a coger duración, en el high yield a corto plazo no. Y es que, bueno, por ejemplo, de los 5 fondos que gestiona el equipo de high yield en Estados Unidos, el más positivo en el que estás es en este, precisamente porque hay que fijarse en por qué han aumentado tanto las TIRES, y es precisamente por el aumento de los tipos de interés. Entonces, si nos fijamos en la curva americana, en el aplanamiento de la curva, que de hecho en tramos largos está invertida incluso, esto quiere decir que la parte de corta duración del mercado recoge en torno al 85-92% de la rentabilidad total. Entonces, con una volatilidad mucho menor, está recogiendo gran parte de toda la TIR del mercado. Entonces, además, en el posible caso de un error de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que suban de forma más agresiva o más sostenida en el tiempo de lo que espera el mercado, la sensibilidad que tienes a esas subidas es mucho menor. Por lo tanto, estás más cubierto con la corta duración. Eso por la parte nominal, por así decirlo. Por la parte de duración de crédito, también hay que tener en cuenta que si tú gestionas una cartera de bonos con un vencimiento esperado, pongamos, de 2 años, la visibilidad que tienes de esas compañías, de que esa compañía no te vaya a hacer un impago, es mucho mayor que si tiene un vencimiento de 7 años, ponte. Entonces, bueno, de hecho, el fondo que comentaba de corta duración, que se lanzó en 2001, en estos 21 años, pasando por la gran crisis financiera, etcétera, de los 700, grosso modo, impagos que ha habido en el mercado, solo ha tenido 2. Y bueno, es en parte también por lo importante que es el análisis de crédito y la gestión activa en esta clase de activo, pero también la visibilidad que te aporta el vencimientos cortos, ¿no? en el alto rendimiento. Por lo tanto, bueno, en resumen, seguimos favoreciendo toda la parte de corta duración hasta que no veamos el efecto que va a tener realmente la política monetaria de la Fed, hasta que no veamos realmente cómo de pronunciada va a ser la recesión en Estados Unidos y un cambio en la retórica, ¿no? En el discurso más laxo por parte de la Reserva Federal. Es decir, nos parece una forma cauta de invertir en el mercado de high yield, aprovechando las oportunidades que existen, pero sin tomar excesivos riesgos. Una vez que tengamos mayor visibilidad en cuanto a estos temas, sí que es posible o será el momento de alargar duraciones, pero debido a la incertidumbre que tenemos ahora, preferimos no arriesgar y mantenernos cautos en ese sentido. Gracias, Antonio. Como bien decías, ¿no? La visibilidad es importante y con tener una duración menor siempre aporta más visibilidad, además de reducir la volatilidad. Por último, me gustaría volver con Elena, ¿vale? Para acabar y, sobre todo, después de las subidas de tipos que ya hemos dicho que pueden suponer, que han supuesto una buena oportunidad de entrada en la renta fija. Sin embargo, esto también puede suponer un aumento en el número de quiebras en empresas y especialmente si hablamos de renta fija de alto rendimiento. ¿Qué perspectivas tenéis sobre esta posibilidad? ¿Cómo se puede mitigar este riesgo? Claramente sí, al igual que en recesiones anteriores, aunque nos esperamos ahora una recesión más suave comparado con recesiones recientes bastante más duras, como 2008-2009, claramente cuando hay una recesión esperamos que haya más dificultades y más incumplimientos y
lo que creemos, lo único es que, a diferencia de recesiones anteriores, los incumplimientos en este caso sean más bajos, porque partimos de un punto de partida bastante saludable. Muchas empresas de alto rendimiento han estado limpiando sus balances diligentemente en los últimos años, y lo que ha dado como resultado métricas crediticias bastante más sólidas. Entonces, muchas empresas están entrando en 2023 con una posición más sólida, con un apalancamiento bajo, una cobertura de intereses bastante alta, y hay poco, lo que llaman maturity wall, hay poco vencimiento high yield en 2023, 2024, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento a corto plazo y también el riesgo de incumplimiento. También es verdad que, según nuestra perspectiva, la composición del mercado high ha ido hacia una mayor calidad en general, con asignaciones históricamente más altas a doble B, que es la parte más de calidad, y triple C más baja. Claramente este mercado de mayor calidad también debería ayudar a mantener los incumplimientos más bajo control. En general, repitiendo, sí que vemos la posibilidad de que haya más incumplimientos en 2023. Repito, con lo que comentaba antes, es fundamental elegir muy bien los bonos que tienes en cartera. Lo que comentaba Antonio, coincido totalmente, el corto plazo ayuda también a tener más visibilidad de cara a un posible incumplimiento de la empresa, y también identificar un poco temprano los posibles problemas de crédito que estas empresas puedan tener. Nosotros, por ejemplo, para dar un ejemplo, tenemos una nueva posición ahora en una empresa española que es Pendant Brands, que es la que lleva todas las marcas de Pedro del Hierro, Cortefiel, y que acabamos de comprar ahora en el primario. El cupón del bono es un 8,84, es un bono muy atractivo dentro de este entorno de corta duración y tiras interesantes en high. Gracias, Elena. Como bien decías, ¿no? La selección, la gestión activa en bonos es muy importante, sobre todo para controlar esos riesgos que puedan existir. Por último, y una vez que ya hemos comentado las perspectivas en este mercado y los escenarios posibles en el corto y medio plazo, simplemente me quedaría agradeceros vuestra presencia hoy aquí y desearos veros pronto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Chao, chao.